como título le he puesto a esta predicación conociendo y aplicando la voluntad de Dios. Conociendo y aplicando la voluntad de Dios. Principalmente esta porción de la Escritura está basada en el libro de Romanos, que quizás muchos de nosotros podríamos citar de memoria, capítulo 12, verso 2. ¿Se recuerdan? ¿Quién dijo amén? ¿Qué dice? Romanos 12, 2. ¿Quién lo lee? ¿Quién se atreve? Pero no lo busque en la Escritura. Dije que lo podíamos citar de memoria. A ver. Ya. ¿De verdad que nadie se lo sabe de memoria? No se adecúen a este mundo actual, sino que sean renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Ahí está. Ahí está Romanos 12:2. Conocer la voluntad de Dios para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios, amada iglesia, es un proceso profundo, pero sí también es un proceso personal, íntimo, pero también, o a su vez, es dinámico. Es dinámico porque no se queda en un solo tiempo. Es dinámico porque constantemente nosotros como seres humanos, como hijos de Dios principalmente, vamos avanzando en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una de las señales inequívocas de que estamos viviendo vidas consagradas a Dios es cuando hacemos su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetir para que no diga un amén así como, me están diciendo que diga amén. No, una de las señales inequívocas de que estamos viviendo vidas consagradas a Dios es cuando hacemos su voluntad. Amén, amén. Usted ha sido llamado para vivir una vida consagrada a Dios. Todos nosotros tenemos ese mismo mandato. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y si usted ha dicho, yo soy un creyente, yo he recibido a Cristo, yo he aceptado a Cristo en mi corazón, me he arrepentido de mis pecados. Bueno, déjeme decirle entonces que usted en voluntad propia ha decidido vivir en santidad. Y la santidad uno la experimenta viviendo en la voluntad de Dios. Amén. Bueno, hoy día vamos a ver 3 formas prácticas y concretas para conocer y aplicar la voluntad de Dios en nuestras vidas. 3. Hay más, ciertamente, pero hoy día vamos a ver 3 formas prácticas y concretas. ¿Ok? La pregunta, ustedes bien ya lo saben, soy de esos que le pregunta a las Escrituras. No me quedo simplemente con la lectura, sino que le hago cuestionamientos al texto. Y la pregunta entonces viene siendo, ¿quién desea hacer la voluntad de Dios? ¿Quién desea hacer la voluntad de Dios? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero estar ahí en el centro de la voluntad de Dios. Yo no quiero ser de esos hijos que fallan al blanco. No, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No sé si es lo que está también en tu corazón. Pero déjame decirte una vez más, que si realmente estás buscando del Señor, has aceptado su señorío, no tienes de otra opción más que buscar la voluntad de Dios para tu vida. Y hoy día vamos a hablar, como dije, de 3 formas prácticas y concretas. La primera es de estas que
uno como pastor quisiera que otro viniera y las expusiera. Que otro pastor, no sé, desde afuera o un invitado especial, ¿verdad?, pudiera hablar de este punto en particular. Porque para más de alguno podría decir, bueno, pero si él es el pastor. ¿Saben más o menos hacia dónde va la cosa? Bueno, si no lo saben, se los digo. A través de la iglesia y sus pastores es que la voluntad de Dios la podemos conocer y experimentar. A través de la iglesia y sus pastores. Vamos a ver entonces lo que dice el libro de Hebreos capítulo 13 y hoy voy a estar ocupando la Reina de las Reinas, la Reina Valera de 1960. El libro de Hebreos capítulo 13 verso 17, ¿qué dice? Obedeced. Se quedaron todos callados. Por favor, leamos juntos. Obedeced. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y? ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, se los voy a leer yo porque al parecer como que no... ¿Se dan cuenta que esta porción de la Escritura es como que no quisiera yo leerla, ¿no? Sino que venga otro de afuera para poder instruir a la iglesia. Pero Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuántos están dispuestos a sujetarse a sus pastores? Yo pensé que me iban a dejar despeinado, hermano. Aún amén, pero con esa convicción de que no cabe espacio a la duda. Amén. Yo estoy dispuesto. Y digo que yo estoy dispuesto porque el que yo sea pastor no significa que no sea pastoreado. Lo he dicho también en otras oportunidades. En mi vida, como creyente, he crecido y me he desarrollado, ¿dónde? En la iglesia. Gracias a Dios, siempre he pertenecido a la Asamblea de Dios Autónoma. En diferentes ciudades, ¿verdad? Conocí al Señor en la iglesia en Iquique. Posteriormente me fui moviendo por mi trabajo hasta que llegué a la iglesia en Santiago. Pero siempre he estado vinculado a la Asamblea de Dios Autónoma. Y mi primer pastor fue el pastor Ezequiel Alfaro. Luego, el pastor Alejandro Huerta. Y durante este periodo que he estado aquí en San Nicolás, el pastor Alberto Alvarado. Siempre, hermanos, he estado sujeto a mis pastores. Los reconozco como tal. Y si tengo que rendir cuenta, la rindo ante el Señor. Pero así también lo hago con pastores amigos, con pastores que puedo abrir mi corazón y manifestarles lo que estoy viviendo. Ayer, precisamente, veía un testimonio que ha rondado desde mucho tiempo mi vida. El testimonio de una hermana en la fe, una cantante cristiana. Ella se llama Yachira Guidini. Muchos de nosotros la conocemos, principalmente porque cantamos una alabanza cuando bajan a las aguas los nuevos creyentes, los nuevos hermanos. He decidido seguir a Cristo. Y me asombra cómo ella ha podido testificar de lo que ha vivido en su vida,
de aquellas pruebas, por cierto, no de aquellas victorias. Porque para contar victorias, les aseguro que todos estaríamos aquí en filita para decir, no, yo he logrado esto otro. Pero pregúntense, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos aquí y levantar su mano para decir, yo estoy atravesando por esta situación? Este es mi pecado. Con esto yo batallo todos los días. Y la palabra en el libro de Hebreos nos habla de que debemos sujetarnos, de que debemos obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así también podemos ver otro pasaje de las Escrituras, como el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del verso 1 al 3, que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, el libro de Hechos, cuando uno comienza a leerlo, en sus primeros capítulos solamente aparece Pablo o Saulo. Y no es que el Señor le haya cambiado de nombre, ahí hay un error. Es lo mismo, solo que uno está en hebreo y el otro está en griego. ¿Ya? Pablo no se le ha cambiado el nombre, no así como a otros que sí se les ha cambiado el nombre. ¿Ya? Pero Saulo y Pablo es el mismo nombre. Y en el libro de los Hechos en los primeros capítulos, se describe la conversión de Saulo o de Pablo, da lo mismo. Y desaparece como que si hubiese sucedido algo, ¿verdad? Y hubiese salido del escenario de la tierra. No se cuenta más de Pablo hasta llegar al capítulo 13 del mismo libro de los Hechos. Y es allí en el capítulo 13, donde Pablo recibe, ¿qué cosa? El llamado. Es en el capítulo 13 donde Pablo, lo que estamos leyendo, es allí donde el Señor, pero ¿por medio de quiénes? Por medio de los pastores que estaban en la iglesia de Antioquía. Porque esa fue su iglesia madre. Hasta antes de eso, Pablo no era un apóstol. Pablo estaba en un periodo de aprendizaje. Pablo estaba en un periodo de intimidad con el Señor, en un tiempo de preparación. Y hasta ese entonces Pablo no tenía la más mínima idea del llamado que Dios le iba a hacer. Hasta que leemos esto que acabamos de citar. Había entonces en la iglesia que estaba, ¿dónde? En Antioquía. ¿Qué habían? Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén,
el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, no estaban en otros asuntos, estaban ayunando, estaban buscando del Señor, estaban en la liturgia, en el proceso en el cual nosotros hoy día también nos encontramos. Estamos juntos como iglesia buscando la presencia del Señor, buscando que el Señor nos hable, nos llene. En eso estaban Pablo y todos los que salen aquí. Y dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Quién dijo esto? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se manifestó como una voz audible en medio de la asamblea y dijo, apartad. No. Eso sucedió por medio de los ancianos. Eso sucedió por medio de los pastores que estaban en la iglesia de Antioquía. Y fueron los pastores, en este caso de Pablo, quienes lo apartaron y los consagraron. Apartadme a Bernabé y a Saulo, dijo el Espíritu Santo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, confirmaron el llamamiento, así como también lo hemos hecho nosotros. ¿Se recuerdan de los apartamientos que hemos realizado? Bueno, de la misma manera, Pablo fue apartado al ministerio. ¿Y por qué digo entonces que a través de la iglesia es que ustedes, hermanos, y yo podemos descubrir la voluntad de Dios? Porque es aquí donde la presencia del Señor está. Es en medio nuestro. No me refiero al lugar físico, sino que el Espíritu mora en nosotros. El Espíritu está con nosotros. Y yo, sin temor a equivocarme, les digo, el Espíritu Santo hoy día está en este lugar. Él está en medio nuestro, iglesia. Por tanto, cada vez que su pastor, aquí en esta iglesia local habemos 4 pastores, pero cada vez que su pastor les diga algo, pongan atención. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se manifiesta en la iglesia por medio de sus pastores. ¿Hay un llamado en ti? Seguro que sí. ¿Has rehusado de él? Seguro que sí. Yo rehusé por mucho tiempo el llamado y estuve peleando con el Señor y le decía, no, Señor, llama a otro. No, yo no, allá no voy, llama a otro. Hasta que me rodeó y no me quedó más escapatoria que decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy. ¿Cuántas veces tus pastores te han dicho, hermano, hermana, deseamos que sirvas en esta área? ¿Cuántas veces tus pastores te han dicho, hermano, en esto tú estás mal? ¿Cuántas veces? No lo sé. Pero es tiempo, hermano, es tiempo, iglesia, de que puedas atender la voz de Dios que se está manifestando a tu vida por medio de la iglesia local y a través de sus pastores. En segundo lugar, vemos que la voluntad de Dios se manifiesta a través de ¿qué más? A través de la oración.
a través de la oración. La voluntad de Dios la conocemos, amada iglesia, a través de la oración. Esa es una señal inequívoca. Pero no es la oración, Señor, gracias por darme un día más de vida, amén. Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Señor, gracias porque acabó el día y aquí estoy estiradito en mi cama, amén. La voluntad de Dios, ustedes y yo la podemos experimentar por medio de la oración, de la comunión constante con Dios. Se ha dicho en muchas predicaciones que la oración es el arma más letal del reino de los cielos. La pregunta es, ¿usted posee esta arma? ¿Usted sabe ocupar esta arma? ¿O tiene una pistola de juguete? Sí, porque la pistola de juguete no sirve para nada. Se parece, como estas oraciones, ¿no? Señor, gracias por este día, amén. Señor, bendice tu alimento, amén. Intimar con el Señor. Doblar las rodillas, hermano. Vivir una vida donde nosotros caminamos durante el día a día y le preguntamos al Señor, Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? ¿O usted es de aquello que se pone el traje cristiano evangélico el día domingo? Pero en su trabajo pasa como el agente 007 del Evangelio. Nadie tiene idea de quién es usted. ¿Cómo es su lenguaje fuera de la iglesia? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su trato? Mi trato, hablo por mí porque usted va a ponerse en el lugar, ¿no? Usted mismo sitúese en el lugar de un día común, de un día, ¿cierto?, donde comienza y donde termina. Sitúese en ese día, no un día domingo, porque el día domingo todos sabemos que de las 10:30 de la mañana hasta las 2:30, 1 más tardar, nos vestimos con el traje de cristianos. Pero vayamos al día lunes o al día martes o al día miércoles, cuando inicia su día. ¿Cómo es que inicia su día? Inicia orando al Señor, inicia entregándole el día al Señor, inicia pidiéndole al Señor que sea Él quien gobierne su vida. Inicia su día pidiéndole, Señor, ayúdame. Porque ciertamente van a venir situaciones. Vamos a enfrentar situaciones en el día a día. Situaciones que pueden ser muy gratas. Pero ¿a cuántos no les ha pasado? Que llega ese momento donde, como se dice, nos sacan los choros del canasto. ¿Cuál es su actitud? ¿Su actitud sigue siendo la del cristiano comprometido con el reino de los cielos? ¿O se le arranca la paloma? ¿Aló? ¿No? ¿A cuánto se le ha arrancado el Espíritu Santo? Aquí estoy. Yo estoy levantando la mano porque yo me he identificado con eso. Sí. Al parecer somos pocos los que han levantado la mano. Doy gracias al Señor porque el resto de la iglesia está impecable. Gloria a Dios. Seguramente por eso el Señor tiene a esta iglesia como la tiene, llena de su presencia, porque no se le escapa a nadie.
debemos tomar tiempo, hermanos, para orar. Debemos tomar tiempo para orar, porque la vida cristiana no es una vida fácil. La batalla del cristiano jamás podrá ser vencida en sus propias fuerzas. Jamás. Jamás usted podrá vencer en su intelecto. Jamás podrá vencer en su economía. Jamás. Porque esto no se trata de usted. Esto se trata del Señor en nuestras vidas. Pero si no estamos en comunión con el Espíritu Santo, déjeme decirle que su alma está en peligro. Su alma está en peligro, hermano. Y este no es, o espero que no sea uno de esos sermones que atemorizan. ¡Oh, me voy a ir al infierno! No, porque la idea de esto es, voy a tener una vida comprometida con el Señor. De hoy en adelante voy a vivir mi vida en el centro de la voluntad de Dios. Que este sermón sea de esos sermones que te animan, que te inspiran, que te dan luz en medio de la oscuridad para poder avanzar y conquistar aquellas áreas que hoy día no has podido conquistar. ¿Por qué? Porque has tratado de hacerlo a tu manera. A tu manera. Entonces, la oración es clave en este proceso. Mateo 21 y 22 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos han pedido en oración creyendo? ¿Han recibido? Gloria a Dios, porque es promesa del Señor, hermanos. Es promesa de Dios. Vuelvo a insistir, esto no se trata de ti, esto no se trata de mí. Esto se trata de las verdades del reino. Y Dios nos ha prometido que si le pedimos a Él, si proclamamos su nombre, si le decimos: Señor, estoy en esta situación, yo oro a ti, yo pido a ti, clamo a ti, lo vamos a recibir, hermanos. Lo vamos a recibir. Pero hay una condición aparte. Tienes que pedir conforme a su voluntad. Sería fácil: Señor, quiero robar un banco en el nombre de Jesús. Aleluya. Voy en tu nombre, Señor. Que no hayan guardaespaldas. Señor, que se caiga una bolsa repleta de dinero en la calle. Te aseguro, hermano, que te vas a pasar toda la vida orando y no va a pasar nada. Porque esa no es la voluntad de Dios. Señor, ayúdame para joder a este otro. No, porque así no se mueve el reino. Debemos pedir conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Hechos capítulo 16 del verso 6 al 10 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, hermanos, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia,
descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Pablo no le hacía caso a sus instintos. Pablo no se dejaba llevar por, no, si me tinca. No, démosle nomás porque puede que sí. No. Estos hombres escuchaban atentamente la voz del Señor. Estos hombres tenían una comunión tan íntima con el Espíritu Santo, porque era el Cristo mismo quien les había dicho que iba a venir, que había una promesa, que tenían que esperarlo. ¿A ustedes se les ha dado la misma promesa o no? ¿Quiénes han recibido la promesa del Espíritu Santo en este lugar? ¿Quiénes han recibido la promesa de que van a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Saben qué? Yo también la he recibido. Mi pregunta es: ¿cuántos caminan bajo la voluntad del Espíritu Santo? ¿Tienes al Espíritu Santo en tu vida? ¿Caminas en el Espíritu? Ay, como que bajaron los ojos. Ay. No podemos ser, así como dicen acá, entre verde y seco. No, mi hermano. Debemos buscar la dirección del Espíritu Santo, así como lo hizo Pablo. De la misma manera, hermanos, el Espíritu está ahí. Él nos quiere guiar. Él quiere mostrarnos el camino. El punto está en que si somos nosotros los que queremos escuchar su voz. El punto está en que si somos nosotros quienes queremos ser dirigidos, gobernados por el Espíritu Santo. Porque ciertamente el Señor a ti te ha dado la posibilidad de elegir, de decidir, porque no eres marioneta de Él. No eres su títere. No eres su títere. Eres su hijo, que es muy diferente. Eres su hijo. Aquí ya vemos varios padres. ¿Cuántos de los padres, me refiero a padre y madre, ¿ok? ¿Cuántos instruyen a sus hijos? Pensé que también me iban a despeinar con un amén. Cuidado, porque ahí sí que se están metiendo en un... Le encargo la factura que les van a pasar el día de mañana. Si los padres no instruyen a sus hijos, ay Señor, líbrame de ese momento. ¿A ustedes les pasa que cuando ya su hijo le va conociendo, ni siquiera es necesario que usted le diga algo para que el hijo, no, aquí no me voy a meter? No, porque yo ya sé que mi papá me ha dicho 1, 2, 3, 4. No, por ahí no. Por acá sí, ningún problema. ¿A cuántos padres nos pasa eso? A mí me pasa. Veo a mis hijos y ellos saben perfectamente cuáles son las normas en casa. Y no necesitan que yo les esté repitiendo a cada rato, porque ya lo he venido haciendo desde que ellos nacieron. Imagínense, van a seguir creciendo y les voy a seguir repitiendo y los voy a seguir instruyendo en distintas áreas, a tal punto
que cuando ellos crezcan puedan decir: papá, te conozco, papá. Y te doy tantas gracias, porque siempre tu voluntad fue guiarme en lo correcto. Así también es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios y dicen: por acá, hijo, por allá no, es por acá? Algunos se pasan la vida entera tratando de escuchar. Otros se pasan la vida entera haciéndose el loco, porque escuchan, pero no obedecen. Mientras que otros escuchamos a nuestro Padre. Escuchamos a nuestro Padre. Yo personalmente, hermanos, procuro, y con sinceridad de corazón, procuro escuchar la voz de mi papá. Procuro. Porque sé qué es lo que está en juego. En mi vida, lo que está en juego es mi alma. Es mi alma, no es el alma del que está a mi lado. No. En mi vida, lo que está en juego es mi alma. Y yo no la quiero poner en juego. No quiero tomar esto como una chacota. Quiero creer y entender que mi Padre quiere lo mejor para mí. Y aunque me equivoque, estoy allí. ¿Para qué? Para ser corregido. ¿Por quiénes? Por mis pastores, a través de su iglesia. ¿Cómo? A través de la oración. Aleluya. Punto número 3, y ya para ir cerrando. A través del discernimiento espiritual. La voluntad de Dios la conocemos a través del discernimiento espiritual. Mateo 16, 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, Simón, Pedro. ¿Quién le mostró esto? Dios mismo le reveló quién era Jesús, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué le dijo? Bienaventurado, porque no te lo reveló nadie más que quién, que mi Padre. Eso es discernimiento de espíritu. Pudo discernir en el espíritu lo que el Padre le estaba diciendo. ¿Cuántos de los que estamos aquí disciernen en el espíritu, caminan en el espíritu? Hechos 17:23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo también. ¿Ustedes se imaginan a Pablo entrando en este mundo de filósofos, de hombres que piensan? No quiero ofender a nadie en este lugar, por cierto, pero el mundo de donde se estaba moviendo Pablo era un mundo de filósofos, donde esta cosita la echaban a andar, pero fuertemente. Pensamientos platónicos, pensamientos socráticos, todo ese mundo, el mundo de las ideas, allí estaba. Y cuando llega, se encuentra con una fila de dioses, ¿verdad? Dioses griegos. Y estaban allí y tenían figuras, etcétera. Pero se topa con uno donde dice: el cual estaba
esta inscripción: al Dios no conocido. Y ahí como que le cayó la teja. Dijo, de aquí me tomo. De aquí me tomo. ¿Para qué? Para presentarles a mi Señor, a mi Dios. ¿Cuántas veces usted se ha tenido que callar la boca porque no tiene argumento para defender el Evangelio? No tiene arma y queda así al desnudo. O logra discernir en el Espíritu y poder entrar en el momento preciso. Preciso. Eso se logra teniendo intimidad con el Señor. Eso no se logra viniendo los domingos y levantando las manos. No, hermano. Eso no se logra así. Se logra teniendo comunión constante, permanente, diciéndole: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no me saques de tu voluntad, yo quiero estar ahí en el centro de tu voluntad. ¿Qué es entonces el discernimiento espiritual? En palabras muy sencillas, hermanos, podemos decir que es la habilidad para diferenciar la verdad del error, ¿verdad? Y déjenme decirle que discernir podemos hacerlo varios. Varios podemos discernir entre lo bueno y lo malo, pero el discernimiento espiritual es un don. Es un don que está dispuesto, está allí para quienes lo deseen. Quienes desean discernir espiritualmente. Yo lo deseo. Yo deseo saber en qué aguas, en qué desiertos me estoy metiendo. Yo necesito saber, cuando salgo, necesito saber dónde me estoy moviendo. Y si usted dice, no, yo voy así nomás, a los flaites, es el primero que va a caer en la batalla. Es el primero que va a caer. Para finalizar, quisiera decir que la voluntad de Dios la encontramos en las Escrituras, en la Biblia. Ahí encontramos, en ella, Dios ha dejado todo lo que el hombre necesita saber para comprender y aceptar su voluntad. Allí está todo lo que usted necesita, hermano. No necesita de nada más que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aunque este último versículo no habla sobre lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, pero sí nos está diciendo a viva voz cómo debemos hacer la voluntad, cómo debemos entender la voluntad. Y la voluntad de Dios es esta. ¿Qué cosa? Que esta es la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, que conozcas a Jesús, que conozcas a su Hijo. Esa es la voluntad de Dios, que intimes con Jesucristo, que tengas tiempo con el Espíritu Santo, que tengas tiempo con el Padre. Esa es la voluntad de Dios, iglesia. Que Dios nos ayude a buscar y a seguir su voluntad en todo momento, iglesia. Yo quiero que se puedan poner en pie.